Hola, una vez más, a todos los que nos siguen en esta bella plataforma donde podemos aprender o perder el tiempo mientras aprendemos. Espero que estén muy bien todos. Los saludo desde la Mansión Malfoy, casa de las tertulias mágicas. Y vamos a continuar con los temas relacionados con la mitología, agradeciendo especialmente a Luis Arturo Serna, el mitoprofe que amablemente ha accedido a venir a educarnos. Yo soy Laura Malfoy, para los que no me conocían. Está con nosotros el profesor Xenofonte Morgan, historiador de la magia y experto en tecnología Muggle también. Así pues, agradeciendo nuevamente su compañía, demos inicio al tema 6 de la serie de temas a tocar con mitoprofe, que es el Coming of Age, que a muy grandes rasgos podríamos decir que es el que cuenta la historia mientras personajes jóvenes llegan a la madurez. Profesor Luis Arturo, ¿qué tiene para decirnos hoy sobre esto? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Y pues, Comic of Age, que está muy relacionado con temas que ya hemos trabajado previamente, como lo del viaje en ascenso, el viaje en descenso, y a su vez con el tema de nuestra tertulia pasada, que es el viaje heroico. El Comic of Age es la llegada de la edad. Comúnmente en muchas narrativas va a ser la transformación de un niño en adolescente o en adulto, o de un adolescente a adulto joven, ¿no? O de adulto joven a adulto, o bueno, siempre que hay como este traslado importante de edades, que el personaje se cuestiona acerca de su edad, acerca de su personalidad, acerca de quién se está convirtiendo. Siempre que suceda esto, va a ser parte de un Comic of Age. El Comic of Age ha sido muy explotado principalmente en la cinematografía. Vamos a tener una serie de películas preciosísimas que hablen de esto. Pero antes de hablar como de la cinematografía propiamente, quisiera explicar más a qué me refiero con lo del cambio de edad. Retomando lo de los rituales de paso que mencionamos en las tertulias pasadas, recordemos que los rituales de paso es la transformación dentro de una sociedad de una persona de una etapa de su vida a otra etapa de su vida. Dejas de ser niño para volverte un hombre, dejas de ser niña para volverte una mujer. El Coming of Age va a acabar retratando eso. Dejas de ser algo para convertirte en algo más, pero no viene con un estatus social, no viene como con un grado académico, no viene con te volviste el héroe de una nación, no viene con un salvaste el mundo, no. Viene con algo tan sencillo como un cumpliste 15 años. O un fuiste, ya dejaste la preparatoria, acabaste la preparatoria, ahora vas a la universidad. O un lograste conseguir tu primer empleo. El Comic of Age va a ser un viaje heroico por naturaleza misma, porque el Comic of Age habla de la transformación y de todo lo que un personaje tiene que pasar para poder llegar a dicha transformación. Pero por supuesto, como cualquier viaje heroico en distintos géneros, pues va a tener sus respectivas particularidades. Dentro de estas respectivas particularidades vamos a tener un cuestionamiento acerca de la propia persona, un desconocimiento del entorno inmediato de la persona, un rechazo al cambio y una aceptación del cambio. No necesariamente en este orden, con cosas más, cosas menos. Y esto nos lleva, así como la transformación es el punto clave para entender el monomito, los cambios van a ser muy cercanos a la transformación, por supuesto, los cambios van a ser el punto esencial para entender el Comic of Age. El rechazo al cambio o la búsqueda del cambio. Para poner un ejemplo antes de empezar a analizarlo con Harry, hay una película que dentro de los Comic of Age, la película de Ferris Bueller, en la cual este tipo le habla, rompe la cuarta pared constantemente y se lleva a unos amigos de pinta y tienen una aventura por toda la ciudad y todo sucede en un solo día.
pues es uno como de los clásicos comic of age, ¿no? En la cual el mejor amigo de Ferris tiene que aceptar que ya no tiene que vivir bajo la sombra de su padre. Este Ferris como una especie de pícaro contemporáneo, pícaro de la época de los años 80, que siempre se sale con la suya a partir de sus mentiras. Pues él no aprende nada, él no tiene ningún comic of age, pero finalmente su amigo sí lo va a tener. Deja de vivir a la sombra de su padre. Del mismo director vamos a tener The Breakfast Club, el Club del Desayuno, traducido aquí como el Club de los Cinco, en la cual los 5 protagonistas al final van a tener un cambio de personalidad después de haber pasado todo un día juntos en detención, ¿no? Se va a desarrollar una relación romántica, se van a enfrentar a un director abusivo, van a aceptarse quiénes son y que de hecho, come to remember that me, esa Don't canción you clásica forget about me, de, sí, la que sale en Futurama. Sale es la canción emblema del Club de los Cinco, porque al final, y de hecho, esta escena súper referenciada con uno de los protagonistas caminando en el campo de fútbol con un brazo alzado viendo hacia abajo, dando un discurso como, tal vez el director se habrá preguntado qué éramos nosotros, el nerd, el deportista, pero somos más que esos, porque este típico monólogo del personaje al final, diciendo somos más que el estereotipo también súper referenciado, viene de esta película, ¿no? Viene el aceptar quién eres, aceptar que eso no te define por completo y aceptar el cambio. Ok, estas suenan como cosas muy idílicas, ¿cómo lo acabamos conectando con Harry Potter? Bueno, el comic of age es esto, el aceptar el cambio de la edad, el aceptar los cambios que eso conlleva. Y bueno, es algo que he platicado mucho con Laura, lo hemos platicado principalmente fuera de cámara, casi siempre. Y es que Harry Potter es eso, ¿no? O sea, para mí algo que se ve en los libros, honestamente no se ve en las películas, sientes este cambio. O sea, realmente vas sintiendo este cambio paulatino. En cosas tan sencillas como que Harry se maravillaba por todo lo mágico en los primeros 2 libros, a una apatía o incluso miedo a ciertas cosas mágicas ya para los últimos 2. Sí. Es como, pasa de ser de, oh, por Dios, es una rana de chocolate. Aún, este niño estaba molestándome con una rana de chocolate. Estos cambios paulatinos, pequeños, se van viendo de poco a poco del libro al libro. Harry al principio no se fija en ninguna de sus compañeras, pero en el 6º libro está pensando en todo instante en esta Ginny. De repente Harry nunca habla de cómo se siente con sus amigos, ya para que al final parte del núcleo para que la trama funcione en las Reliquias de la Muerte, es los sentimientos que tiene estando con Ron y Hermione en todo su viaje. Entonces, estos cambios son paulatinos, son muy chiquitos y los vamos viendo a partir de la cotidianidad. Y también es uno de los puntos súper claves para entender el comic of age, la cotidianidad. Claro, Harry Potter es un mundo fantástico, escuelas fantásticas y demás, pero bien sabemos que no todo el libro es enfrentarse a seres mitológicos todo el tiempo, no. Gran parte del libro es Harry estudiando para un examen, o Harry no queriendo hacer la tarea, o Harry habitando Hogwarts, o Harry conviviendo con sus amigos. Y de nuevo, siento que eso es algo que nunca logran captar en las películas por la misma naturaleza cinematográfica. Pero en los libros tú realmente hay capítulos enteros de cómo Harry está por Hogwarts o en su dormitorio y conversando con sus amigos de cosas que les pasan en el día a día, ¿no? O sea, te vas a encontrar con muchos comentarios como al principio Pips le molestaba mucho, pero al final ya Pips tiene una relación distinta. Te vas a encontrar que las escaleras le molestaban, pero ya al final pues ya los ve como algo cotidiano. Este detalle de la cotidianidad permite que nosotros como lectores, y creo que también es algo clave para que nos guste tanto esa lectura, nos podamos sentir parte de ese día a día. No estamos viendo solamente los detalles extraordinarios, estamos viendo los detalles chiquitos, los de qué comimos este día. Este día alguien no se sentó donde siempre se sentó.
este día llegué tarde a la clase, este día llegué temprano a la clase, este día estudié, no, este día no estudié. Y es esta parte que es como a nivel cinematográfico, podríamos ver como relleno. A nivel literario es lo que realmente te permite conectar con los personajes. Porque a partir de esta cotidianidad, sabes que a esta Luna no se lleva bien con los de su casa y se lleva mejor con los de Gryffindor porque ahí la aceptan más. A partir de esta cotidianidad, acabas descubriendo que los que pertenecieron a la Orden del Fénix siempre veían la moneda y por eso lograron repeler junto a los demás chicos el ataque de los mortífagos al final de El Príncipe Mestizo. Y que hablando del Príncipe Mestizo, gracias a la cotidianidad que vemos en El Príncipe Mestizo, entendemos la verdadera importancia del bendito libro del Príncipe Mestizo. Entonces, el Comic of Age va a ser esto. La magia no se va a encontrar en los hechizos, se va a encontrar en el día a día. La magia no se va a encontrar en salvar el mundo. La magia se va a encontrar en la cotidianidad. Y creo que realmente es como de lo más bonito de tanto de Harry Potter, porque te hace sentirte como pues estás en un día a día. Y eso es algo muy bello, tanto como del mismo género del Comic of Age, porque te demuestra que para tener una gran aventura fantástica, una gran hazaña, no es necesario escalarte a las cuestiones multiversales, a las cuestiones galácticas. No, es algo tan sencillo como quiero un dulce de Freddy George, o quisiera no entrar a tal clase, o quiero una cerveza de mantequilla. Es algo así de simple. Es como este estilo de anime de, ¿cómo le llaman? Recuentos de la vida, en el que son puras situaciones normales, no pasa nada extraordinario, y más bien son justo pues los recuentos, ¿no? De las pequeñas cosas que siempre te pasan, ¿no? A mí me da mucha risa porque veo los de adolescentes y así digo, yo era igual de sope que ellos, ¿no? O yo era más sope que ellos, ¿no? Entonces es como esto a lo que se refiere digamos el estilo. Más bien, el estilo sí. Estas son las pequeñas piezas de Lego que permiten construir la escena completa. Sí, son estas escenas como del recuento del día a día, lo que va a permitir que a nivel narrativo tenga impacto el siguiente punto, los cambios. Y de hecho, los cambios en Harry Potter también son bien paulatinos. Bueno, va a haber unos que sí sean muchísimo más drásticos, ¿no? Obviamente es un personaje que se va a morir, va a representar un cambio. Pero me refiero más bien a los cambios emocionales, a los cambios físicos que se va presentando. Esto lo dijimos fuera de cámara, pero yo le decía a Ixep que el viaje del héroe llevado a lo físico, o sea, el cuerpo humano, es un comic of age. Porque es reconocer los cambios que tu cuerpo está teniendo. Es reconocer que tu cuerpo ya no es el mismo. Es reconocer que a lo mejor esta Lavender Brown nunca te pareció atractiva, pero de repente Ron tiene un despertar hormonal. Es reconocer que a lo mejor la ropa que antes te quedaba ya no te queda. Es esta transformación corporal, es como mi cuerpo está cambiando, el cómo mi cuerpo interactúa con el mundo va cambiando, y pareciera que el mundo está cambiando, pero no lo está haciendo. Aquí viene la parte del cambio. Este cambio siempre al principio va a acabar siendo transgresor. Hablando particularmente de Harry, yo diría que el primer cambio de este tipo de edad no sucede ni en el primer libro ni en el segundo, porque aquí vemos a Harry todavía como en una infancia temprana. Sucede en El prisionero de Azkaban, ya cuando empieza a ver este cambio. Una actitud muchísimo más rebelde hacia los tíos, el huir de casa, el tener que verse hospedado antes de entrar a Hogwarts, el tener que estar solo. Los cambios, y de hecho a partir de aquí se ve un cambio emocional muy violento, que bueno, aquí como detalle me gusta mucho que está Alfonso Cuarón, plantea que pues al principio del prisionero de Azkaban pues vemos a este Harry practicando hechizos debajo de la sábana, cosa prohibida por el ministerio, por cierto. De una manera nada sutil, este Cuarón está diciendo pues Harry ya no es un niño, ya es un adolescente porque ya está jugando con su varita.
¿no? O sea, tenía que ser mexicano. Ay, nunca lo había pensado así. No, Yo pues pensé tenía que que estaba ser haciendo la mexicano. tarea. No, pues por eso el tío Vernon entra y por eso el tipo se oculta debajo de la sábana cuando el tío Vernon entra y por eso continúa cuando el tío Vernon sale. Es una metáfora poco, bueno, a lo mejor Ah, yo para mí fue poco sutil, ¿no? Pero pues para ahí ya es el cambio, ya, o sea, a nivel, por eso digo, muy cinematográficamente está muy bien eso, la verdad. Pero en el libro, a nivel trama, en canon, Harry aquí es cuando empieza a tener sus primeras transformaciones, sus primeros cambios emocionales. Cosas que antes no le molestaban, ahora le molestan. Al parecer nunca resintió el rechazo de los Vernon hasta que no le firman poder ir a la casa de los sustos. Al parecer nunca sintió la necesidad de tener este acompañamiento parental en la escuela hasta que nadie le permite ir de nuevo a Hogsmeade. Y aquí es donde entra Sirius. Y aquí viene el detalle, o sea, finalmente como adolescente buscas una figura parental, una figura de autoridad que te pueda guiar, estás en la búsqueda de la identidad y llega Sirius, que Sirius va a acabar siendo uno de los principales pilares para la personalidad de Harry. Este tipo rebelde, este tipo que al parecer puede ser medio rechazado, un outsider, que va a fundamentar mucho de la actitud de Harry después. Una actitud desafiante, una actitud rebelde, no se va a quedar callado. Y esto se ve también a partir del tercer libro. A partir del tercer libro, el sarcasmo se vuelve el hechizo favorito de Harry y constantemente va a empezar a soltar comentarios muchísimo más agudos de lo que realmente piense. Que nuevamente, es que les juro, esta no es una tertulia quejándome de las películas, pero nuevamente eso es algo que lamentablemente no pudimos ver en las películas. El sarcasmo siempre presente de Harry, más a partir de este punto de la historia. Es a partir de este punto en el que Harry se reconoce a sí mismo como su salvador o se reconoce a sí mismo como la única persona que se va a poder salvar, que entramos entonces ya a la adolescencia. El libro 3 es esto, el cambio, un cambio emocional, un cambio de personalidad, de empezar a aceptar la personalidad. Vamos a seguir viendo todo esto en el cuarto libro, al rechazar amistades, al rechazarse a sí mismo, y que de hecho algo muy común en los Comic of Age es la discusión con la amistad, ¿saben? Algo que, como comentario al aire, siempre nos hablan de las rupturas amorosas, pero nunca nos dicen cómo sobrellevaron la ruptura de una amistad. Siento que el Cáliz de Fuego acaba presentando bien bonito esto con la ruptura temporal entre la amistad de Ron y Harry. Y esto también va a ser bien común. ¿Por qué? Pues eres adolescente, va a ser muy común que te enojes con tu amigo por alguna estupidez y que tengas que vivir el duelo de haber perdido esa amistad. Y aquí lo vemos claramente en los capítulos en los que este Harry y este Ron están separados porque están muy molestos entre ellos. Se va a ver esto, este Harry revaluando la importancia de la amistad que tiene con Ron, y aquí va a haber un cambio a la actitud que tanto va a tener con Ron a como va a tener con esta Hermione. Justamente por esto. Bueno, claro, viene la muerte de Cedric, el primer encuentro auténtico con el detalle de la muerte. Entramos al libro 5. En el libro 5 ya hay una aceptación total. Ya no es como el libro 3 si empieza la adolescencia, en el libro 4 lucho contra la adolescencia, en el libro 5 es la aceptación de la adolescencia, aceptar que ya no es un niño. Y esto lo vamos a ver principalmente, y como no sé por qué el libro 5 enfoca tanto en eso, en la lucha hormonal de Harry, ¿no? Que bueno, aquí como para aprovechar para decir, Harry sí era un imbécil, o sea, tipo, si tu novia se pone a llorar hablando de su novio que se murió, pues me contengo por el lenguaje, tienes tantito, ¿cómo decirlo? ¿Tacto? Empatía. Sí, tienes tantita empatía y entiendes, ¿no? Pero nuevamente, aquí se habla. Me parece un detalle bien bello, ¿no? Es la aceptación de la juventud, pero aceptar que, pues, que Harry es un inexperto, que Harry realmente no sabe nada de lo que está pasando. Porque para uno como lector, lo que está diciendo, oye, tipo, o sea, Cho literalmente te está diciendo que se siente mal, que está deprimida, pues tú no te sientes mal por eso, o sea, no te pones a hablarle de alguien que sabes que le causa celos. Y lo peor es que yo me identifique con eso.
Lo peor es que, o sea, yo también lo digo por eso, ¿no? Porque es una situación bien común de adolescente. No percibes eso, o sea, estás tan ensimismado con los cambios que estás teniendo en ti mismo que no eres capaz de darte cuenta de lo evidente en los demás. Y me encanta ese detalle, me parece muy real. Es que el asunto es que no son evidentes, o sea, precisamente por eso son difíciles las etapas y por eso es necesario el crecimiento y la maduración, por llamarlo de alguna manera, porque no son cosas evidentes, son cosas complicadas y son, digamos, ¿cómo llamarlo? Son las pautas sociales aprendidas que a veces, Claro. a veces alguno las entiende y a veces no, ¿no? Yo sigo teniendo muchos problemas con estas, digamos, las respuestas esperadas de parte de la cultura, ¿no? Porque nunca entendí el sentido de muchas de estas funciones. Sé que tienen alguna función, sé que para algo sirven, ¿no? ¿Para qué? Eso es lo que no sé. Y es parte de lo que le pase o sea, digamos, hablando de aquí en el caso de Harry y Cho, digamos, uno ya como adulto dices, pues lo que te conviene es o te haces güey o le dices, ay, sí, ya ella, pobrecita, ¿no? Pero a final de cuentas, como tú bien dices, ¿no? Él trae toda la presión emocional también, porque hasta cierto punto también se siente culpable de en cierta manera ser provocador de la muerte de Cedric, ¿no? Y está ahí la culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para lidiar con la pena del otro y con la culpa propia? Bien denso, de hecho. Y de hecho eso nos acaba llevando, bueno, saltando lo de la Orden del Fénix, todo lo aprendido y demás, a la muerte de Sirius, ¿no? Y de hecho, y nuevamente, este punto del cambio. Al parecer, cuando Harry ya está empezando a dominar esta parte, viene otro cambio, y un cambio muy abrupto. Porque si bien la muerte de Cedric, pues a Cedric lo conocía, pero no eran amigos realmente, eran compañeros. Ahora viene la pérdida de esta figura parental, ¿no? Está la pérdida de esta figura que podía ser una especie de figura guía, está la pérdida de esta figura que básicamente era como un padre para Harry. Si bien no todos los comic of age van a tener esto, la mayoría sí va a tener esta ruptura con la figura parental, no sé, llámese madre, llámese padre, pero la mayoría va a tener esta ruptura con la parte parental. Ferris Bueller, el mejor amigo de Ferris, en un momento dice, no, que mi papá se vaya muy lejos al Averno. Lo que tengo que, al Averno, ¿no? Pero lo que tengo que decir para no decir groserías, en la película del Club de los Cinco, hay un momento en el que el director que supuestamente era bueno, acaba demostrando una naturaleza extremadamente violenta en contra de los estudiantes, ¿no? Y nuevamente aquí viene la ruptura de la cuestión de la figura de autoridad o de la figura parental. O por lo mejor en otro ejemplo, en la película de Super Cool, que es bueno, no cito nada de la película porque ahí sí bajan al canal incluso. En esta película va a haber la ruptura de las figuras parentales en los policías, y los cuales en lugar de estar castigando, están motivando a que haya desastre, ¿no? O sea, nuevamente la ruptura, la transgresión de la figura parental. Y nuevamente, muchos ejemplos así. Comúnmente como la mayoría de los comic of age están orientados a hacer comedias románticas y cosas por el estilo, estas rupturas, estas transgresiones no van a ser tan agresivas. Harry Potter dice, pues a mí me importa poco eso, y la transgresión a la figura parental va a ser bien cañona. Y que de hecho esa va a ser la principal temática a partir del libro 5. La transgresión a estas figuras de autoridad, a estas supuestas figuras parentales. Primero, la muerte de Sirius, que va a ser la más evidente, va a ser la más fuerte, y si ya hablábamos de la culpa, Harry ya va a estar destrozado.
Que de hecho, ya incluso sobreanalizándolo un poco, para mí el detalle de que se le subiera tanto los humos a la cabeza a Harry en el 6 tiene que ver también con el hecho de que se siente mal por lo que pasó con Sirius y esta es una especie de sobrecompensación, ¿no? Pero eso ya es un sobreanálisis. Una pregunta, Malfoy. ¿En qué libro exactamente le dan su nueva varita a Neville? En el 6, porque se le rompe al final del 5. Ok. Que ahorita vamos a hablar de Neville, como siempre, ya saben. Sí, siempre aquí acabamos hablando de Neville, sí. Neville, por supuesto. Entonces, luego llegamos al 6, que, ay, Dios mío, que si el 5 ya es lo hormonal, en el 6, aparte de que ya estás hablando de temas de maduración más fuerte, pues aún más, ¿no? Muchísimo más evidente. Ahora, aquí hay otra escena que me gusta mucho que habla sobre el cambio, ¿no? Pero ya no es como un cambio transgresor, sino más bien como un cambio muchísimo más evidente. A lo mejor tú como lector, muchas cosas se te van, pero esta escena me parece muy significativa. Es algo que la estaba platicando a Laura, que mi novia me dijo que le gustaba mucho, que es la muerte de este Aragog. A final de cuentas, cuando este Harry está con Hagrid frente al cadáver de Aragog, es la muerte del miedo infantil de Harry. Porque ese era el más grande miedo de Harry, o una de las representaciones de estos grandes miedos de Harry. Que se dan cuenta estos grandes miedos cómo eran representados. Animales grandes, bestiales, incluso el Dementor medio amorfo, pero también eran como bestias, básicamente. Ahora, ¿cuál es el miedo de Harry? Perder a la gente a la que ama o perder la vida. O sea, ya es una escalada de miedo bastante fuerte. Claro, Aragog te mata muy sencillamente, por supuesto. Pero es que ya no es el miedo a un animal. Es como dejar de tenerle miedo a los perros para tener miedo a un diagnóstico fatal que te pueda llegar en cualquier momento. Ese es esa es la escena. Aragog, que es la representación de ese muerte, de ese miedo infantil, para acabar afrontando los otros miedos. Y justo es y que viene inmediato, la confrontación a Slughorn y la confrontación a la verdad de qué pasó con los Horrocruxes. Y por tanto, el nuevo miedo. ¿Y cuál es el nuevo miedo? La confrontación inevitable contra Voldemort. O sea, ya más allá del miedo a la muerte, más allá de eso es la confrontación inevitable con esto. Entonces, aquí vemos, me parece un detalle muy lindo. De hecho, a mí se me llegó a pasar, pero ya cuando mi novia me dice, me parece un detalle precioso. Sí, es la muerte del miedo infantil para afrontar los nuevos miedos. Harry tiene que ver morir ese miedo infantil para poder seguir adelante. Y de nuevo, regresando como las figuras parentales transgredidas, Severus jamás fue una figura parental, por supuesto, pero pues sí tiene esta cuestión transgresora en el momento en el que Harry descubre que es el príncipe mestizo. Se me pasó en la Orden del Fénix el recuerdo de este James haciéndole bullying a este Severus, que también es una transgresión a la figura parental que tenía. La ruptura de este Hagrid, como pues este ser que muy noble, pero que este Harry lo ve súper deprimido por la muerte de Aragog. Y aquí viene la muerte de Dumbledore. Antes de tratar la muerte de Dumbledore, es interesante este abordaje de la araña como representante de los miedos infantiles, ¿no? Tiene un contenido muy psicoanalítico, digamos, ¿no? El problema de las arañas y de todos estos miedos básicos infantiles es que son miedos amorfos, son miedos que no... pues sí, que son amorfos. O sea, a los niños les da ese miedo tan profundo porque es una representación de la nada que puede terminar comiéndoselos. O sea, la araña representa un peligro directo hacia el yo, en el que el yo puede verse perdido. El yo puede verse absorbido tanto por la madre como por el padre. Entonces, del lado de la madre, digamos,
la madre reabsorbería al hijo y no le permitiría ser independiente, y el padre, como representante de la ley, lo absorbería completamente y lo convertiría en un autómata. Entonces esta araña es esa justo representación amorfa del yo, ese es lo que te puedes convertir en nada, ¿sí me explico? Es otra vez Sí, mencionando la historia sin fin, es otra vez la nada, es el miedo a la nada, ¿no? Y es esta transformación, ¿no? Es la definición, pero la definición ya no desde fuera, sino una definición desde sí mismo, que es el cambio que se da. Por eso le tienen miedo a las bocas grandes, a los hoyos, a las arañas, etcétera. O el hombre lobo. Sí, ¿no? O sea, estos detalles ferales. Y que de hecho, y aquí viene, antes de hablar de la muerte de Dumbledore, tenemos que hablar de los Inferi. Me parece un detalle como muy triste que no se le dé tanto foco al Inferi, porque el Inferi habla de un miedo primitivo, sí, pero es un miedo más adulto. No es la muerte, es la muerte transgredida. Eso es lo que da miedo del Inferi. Son cadáveres resucitados, o sea, es antinatural, no está bien. Sí, la muerte da miedo, sí, pero es la muerte transgredida, es la muerte que ya como algo natural se está viendo modificada. No es normal, no es normal, no está bien. Eso es lo que causa pánico. O sea, y de hecho, hasta el detalle de cuando Harry acaba describiendo este océano de Inferis, este detalle que realmente parece aterrador, que me parece que en la película está medio, pues me gusta la escena, que la construyen una escena de tensión, casi terror. Pues eso, pasas del miedo a este amorfo, a lo feral, a la muerte transgredida. O sea, y es un escalón muy fuerte que Harry ahí sube. Sabe que si está ahí, pues ya no hay más, ya no va a haber nada más. Y esta parte que nos lleva inevitablemente, la muerte de Dumbledore. Nuevamente, esta figura parental transgredida, que si quisiéramos hablar de figuras parentales de Harry, pues Dumbledore, por supuesto que Dumbledore va a ser de las primeras o las que más van a estar presentes. Claro, también contando a esta Molly como una madre, pero pues bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, Dumbledore, la muerte de Dumbledore, pues ya va a representar el cambio absoluto para no solo Harry, sino para el mundo mágico. Y aquí viene un detalle que me gusta mucho, que es el detalle de que Harry en el libro 7 tiene que desmontar lo que creía como bueno, que también esto va a ser parte del Comic of Age, la resignificación de sí mismo, la resignificación de quién es. En el clásico, tal vez usted pensaba que éramos un nerd y un atleta del Club de los Cinco. Aquí es Dumbledore no era tan buena persona como creí. Y que de hecho como me gusta mucho eso, ¿no? En el fandom nos burlamos mucho de eso diciendo que Dumbledore siempre fue una persona mala, por no utilizar otros adjetivos, siempre pues hacemos este chiste, ¿no? Pero realmente viene esta parte. El niño se da cuenta que la figura parental o la figura adulta pues, comete errores, y es aceptarlo, y es entender que el mundo no es blanco y negro, es entender que no todos los adultos que se equivocan son villanos, que es entender que el mundo tiene una gama compleja, es entender que Dumbledore hizo lo que hizo por razones específicas. Si tú lo quieres ver como bueno, si tú lo quieres ver como malo, ya es tu decisión. Muy kleiniano el asunto, ¿no? De Melanie Klein, de esta ruptura entre pecho bueno y pecho malo, y cómo el pecho no es eso. O sea, está esta parte del nurturing, de esta parte alimenticia, esta parte, no sé cómo se dice en español, ¿cómo se dice en español, Malfoy? ¿Nurturing? No lo sé. Bueno, esta parte como de crecimiento, ¿no? Como de alimentación
pero no únicamente alimentación física, digamos. No nada más como de vitaminas y así, ¿no? Okay. Es esta parte como que la te crianza. Sí, es que va más allá y la verdad no me acuerdo de cuál es el término adecuado. Entonces, dejémoslo en nurturing, ¿no? Es esta parte nutricia y esta parte que niega, ¿no? El pecho malo es el que te dice no, el que te pone límites, el que te crea sensaciones displacenteras. Y a final de cuentas, la persona que está detrás de ese pecho no es ni el pecho bueno ni el pecho malo, es ambas, ¿no? Es lo que comentabas acerca de Dumbledore, que Dumbledore tiene matices muy leves, me parece que termina teniendo más matices Severus, pero que eso ya es, digamos, harina de otro costal, ¿no? No es parte de la propia naturaleza del personaje como tal, o de su crecimiento como tal. Sí, de hecho, creo que hablar de esto, ¿no? Harry, tanto, y esto sucede con Albus, sucede con Severus, un poquito a lo mejor no tan complejo, pero se acaba dando cuenta, ¿no? O sea, no es que Albus haya sido el bueno, no es que Severus haya sido el malo, es que eran personas en situaciones, ¿no? Entonces, cabría preguntarse, ¿no? O sea, seguramente Harry se va a acabar convirtiendo en eso eventualmente, y esto, y de nuevo, pasa con todos los adultos, por ejemplo, este Remus Lupin, que no lo criminalizan en la historia por tener miedo a la paternidad, ¿sabes? O sea, es que este Lupin, pero pues, también hablando de la ruptura de la figura parental, Lupin tiene miedo, o sea, tiene miedo de qué pueda pasar, ¿no? O sea, en esta figura de lo paterno. Pero al final de cuentas, a Lupin no lo acaban convirtiendo en el villano de la historia por esto. Es como, ¿sabes qué? Pues que es un adulto que tuvo miedo y ya. Ahora, también al padre de Luna, ¿sabes qué? Pues fue un adulto que se equivocó. Tenía tanto terror de lo que le pudiera pasar a su hija, que acabó cediendo a ese terror. Es este Harry aceptando que quizá este Godric, el gran Godric Gryffindor, probablemente robó la espada. Entonces, ya para mí este es como el gran punto. O sea, Harry ya no es un niño aquí, definitivamente. Como adulto está aceptando. No es que el mundo sea buenos ni malos, excepto si eres Voldemort, claramente. No se trata de buenos y malos. Se trata de gente tomando decisiones. De gente en toda esta gran gama de posibilidades. Y aquí viene algo que me encanta. Es enfrentarse de nuevo al trauma. ¿Con quién? Con Dobby. Porque sí, ya vivió muertes, ya vivió la muerte de Cedric, pero es que Cedric no es que se haya puesto en medio del hechizo para salvar a Harry. Ya vivió la muerte de Sirius, que Sirius fue fuego cruzado. Dobby básicamente se sacrificó como sus padres lo hicieron con él. Hay una no fueron ¿qué frase usaba este Calderón de bajas? No, la verdad no me... Sí, el Felipe Calderón usó una frase en algún momento en el que decía que eran daños colaterales, ¿no? Y no, ellos no fueron daños colaterales, ¿no? Ellos fueron personas que estaban... Bueno, Dobby, en este caso, fue alguien que se puso directamente en la línea de fuego, ¿no? Sabía lo que estaba haciendo totalmente y estaba consciente del peligro que estaba corriendo. Ahora, y aquí viene, para mí, y este es otro de los puntos del Comic of Age, es la confrontación de un problema inicial. Comúnmente al principio de la historia del Comic of Age hay un problema el cual no se quiere tratar, o es ignorado, o no es mencionado, y la historia eventualmente lleva al protagonista a tener que confrontar de cara y directamente ese problema, lo quiera o no lo quiera. Ya mencionamos mucho el Club de los Cinco, ya mencionamos mucho Ferris Bueller, entonces hablemos de otra película preciosa llamada Sing Street. Véanla, totalmente recomendada, Sing Street.
Es la historia de un chico que es cambiado de escuela porque sus padres tienen muchos problemas económicos. De hecho, pues el chico se pregunta, oye, pero pues ¿a poco hay tantos problemas económicos? No se aborda por completo al principio. Entonces este chico es cambiado de una escuela a una escuela católica. En esta escuela católica siempre hay una chica enfrente que es una supuesta modelo. Entonces el chico le miente diciéndole que tiene una banda para que quiera grabar con ellos y tenga una cita con él. Entonces va con un amigo de la escuela y dice, oye, ¿y se aceptó una cita contigo? Sí. ¿En serio? Sí, pero tenemos que armar una banda para la siguiente semana. Entonces el chico crea una banda solamente para tener una cita con la chica, ¿no? Pero eventualmente esta banda se vuelven amigos de verdad. Se vuelven gente muy cercana, se vuelven una familia, empiezan a construir música de una manera increíble. Y se vuelven una banda que ya empieza a tener peso. Incluso ya están considerando salir de donde viven para tratar de tener éxito en otra ciudad. Pero este tema de qué es lo que pasó con mis padres para que yo me cambiara de escuela es abordado nuevamente al final. Y viene al mismo tiempo con la ruptura de la figura parental. El chico se da cuenta que los padres se están divorciando. O sea, tienen problemas económicos por el divorcio. Y aquí viene algo. El chico que veía como malos a sus papás, o sea, que en la película te los plantean, los tipos son los malos, no son los que imponen, son los que hacen tal y cual. El chico ve a su papá acostado en el suelo. Es una escena muy triste. Se quedan callados. O sea, después de una discusión muy fea que tuvieron sus padres, él ve a su papá en el suelo. O sea, y te lo ponen, ¿no? O sea, como esta figura del papá imponente, ahí está en el suelo, literalmente. Ponen a la mamá como esta mujer estoica. El hermano le dice al protagonista, mamá siempre sale a esta hora fumando, ve una revista de España y dice que le gustaría escapar a España, que podría irse mañana, que podría hacer su maleta e irse. Apaga el cigarro y se vuelve a meter. No, es una escena muy triste, es una escena muy, muy triste. Y aquí viene esta ruptura, esta transgresión. Veías a la figura paterna como algo malo, ahora te das cuenta que no es así. Y vinculando, se trata este tema que se veía al principio. ¿Cuál era el tema del principio? ¿Por qué me cambiaron de escuela? ¿Por qué vino este cambio? Pues por este problema que no quise ver al principio. Este problema era evidente al principio, pero yo no era capaz de verlo. Ahora sí. Y aquí viene. Harry se ve obligado a enfrentarse a su trauma. Alguien que me ama perdió la vida por cuidarme. Y, o sea, y ahí es horrendo. Es muy significativo, por supuesto, pero es muy horrendo. No, porque es como... Y aquí Harry tiene que aceptar las cosas como son. Va a haber gente que quizá lo haga. Va a haber gente que quizá se quiera sacrificar por mí. Y él ya no corre a Hermione y a Ron diciéndoles, ya no quiero que pierdan la vida por mí. No, es como pues tenemos que seguir adelante. No, y fíjense, y aquí me gusta mucho porque en lugar del aislamiento, que es algo que Harry hizo en otros libros, cuando se enfrenta a este tipo de problemas, él se aísla, en lugar del aislamiento es como, vámonos a Hogwarts y confiemos que los chicos de Hogwarts van a saber qué hacer y que nos van a ayudar a completar lo que haga falta. Es ir con Neville, por supuesto, es ir con Neville y confiarle la tarea del último Horrocrux. Ahí creo que tiene que ver con como una antiapoteosis, es desdivinizar a las figuras que se creyeron todopoderosas en algún momento y es empezar a verlos en su dimensión real, ¿no? Regresando a lo que comentábamos en la tertulia pasada, cómo, que quién sabe si haya quedado grabado, esta parte de Lacan, ¿no? De cómo juega la parte imaginaria, cómo juega la parte real y la parte simbólica de cada una de estas personas y cómo se van transformando unas a las otras, ¿no? Entonces de repente hablas tú mucho de esta ruptura de la idealización de las figuras parentales, ¿no? En las que o de las figuras adultas, en las que se les ve como gente todopoderosa, ¿no? Incluso a nosotros nos pasó, de morrillos decían, no, yo a los 30 años ya voy a tener en mi casa, voy a tener en mi carro y ya tengo armada mi vida, ¿no?
Y ahorita de repente ves que estás llegando a los 40 y dices, ay, todavía me falta un rato, ¿no? Y platicas con gente de más edad que dices, pues ellos ya tienen 50, 55, 60 años. Me ha pasado con gente con la que me he estado relacionando. Y ves que que están en la misma situación, ¿no? Gente de 70 años que dices, pues a mi parecer, no quiero sonar mala onda, pero tú ya vas de salida y sigues en la misma problemática, sigues en el mismo conflicto, ¿no? Que que el conflicto nunca se va, el conflicto nunca se soluciona, el conflicto es permanente, ¿no? De repente Sí. pareciera como algo deprimente decir esto, pero no, al contrario, eso te permite entender el porqué de las decisiones de los otros que están en una situación distinta a la tuya, en este caso hablando de rangos de edad, digamos, ¿no? Sí, de hecho, y hablando de esto de la desmitificación, creo que eso es aceptar pues, que esta figura de los adultos pues va a ser distinta, ¿no? Por ejemplo, es aceptar que este Severus, o sea, dentro de todas sus matices, pues hizo lo que hizo bajo su propia, pues que eso, o sea, bueno, aquí nada más como comentario, o sea, sí, Severus hizo todo lo que hizo, amor, lo que quieran, pero no quita el hecho de que haya sido muy mal pedagogo, porque eso no se hace, lo que él hacía como profesor. La Pero letra aparte de con eso, sangre entra. luego con este Voldemort, que no lo justifica en ningún instante, es entender por qué todo lo que hizo Voldemort pasó. O sea, Voldemort si te lo digan como el malo, es malo, malo, fin. Pero es incluso entender eso. Y aquí viene el confrontamiento al problema del inicio del Comic of Age, al final, cómo decides abordarlo, cómo decides aceptarlo. Y aquí finalmente viene la aceptación del cambio. Que en el caso de Harry, la aceptación del cambio, claro que puede ser desde que acepta que tiene que morir, pero para mí el verdadero detalle de la aceptación del cambio viene en el epílogo. Y güey, es algo que yo comentaba en otras tertulias y aquí lo sigo diciendo, es Harry aceptando tener una familia. Porque siempre se ve a Harry reacio, o sea, sí tiene amigos, los quiere mucho, pero con los Weasleys a veces se sentía como un invitado. Bueno, que aquí como un detalle, que esta Molly le diera el anillo, el reloj planetario, o sea, me parece un detalle precioso, de veras, creo que es de esos símbolos, esos simbolismos realmente hermosos, que ya hablaremos de simbolismos en otra tertulia, pero este Harry nunca se acabó sintiendo del todo ahí. Se llegó a sentir en familia con Sirius, pero perdió a Sirius. Y ahora viene Harry en el cambio este gran cambio, la aceptación a este gran cambio es aceptar el amor de los demás, ¿no? Y aceptar que ama a los demás con los miedos que eso corresponde y que permite eso, la creación de la familia. Que, ¿saben? O sea, para mí, claro que la escena del final, la última escena de Harry, Ron y Hermione despidiendo a sus niños, me parece muy, muy nostálgica, por supuesto, me parece muy nostálgica. Pero a mí realmente como lo que me acaba moviendo es esto. Harry formó su familia. O sea, al final lo logró. Al final lo logró. O sea, de alguien que no tenía nadie, al final logró tener a su familia, incluyendo, por supuesto, también a Hermione y a Ron. Y ya que mencionamos nostálgica, ese también es uno de los puntos a nivel emocional que se va a mover mucho el Comic of Age. La nostalgia por un pasado que anhelas que permanezca, pero que ya se fue. En el caso de este Harry, pues no sucede, estamos creciendo junto al personaje, ¿no? Digamos, este punto como que no lo cumple. Ahora, quisiera poner otros ejemplos de otros Comic of Age, pues para que veamos y lo vayamos comparando con este Harry, para que vean que no están tan dispares. Ya me mencioné Sing Street. Ahora ya mencioné bueno, es que incluso en Super Cool viene esta, que de nuevo, no vean esa película, por supuesto, pero solitos, porque es una película muy grosera y muy obscena. Pero incluso ahí hay un regreso al problema del principio. ¿Y cuál era el problema del principio? Que un par de amigos ya no se iban a volver a ver. Era una película a lo mejor un poquito más
no se me ocurre qué término utilizar para que no nos desmoneticen, pero en otra película llamada Ciudades de Papel, el protagonista vive enamorado de la vecina de enfrente y se la pasa idealizándola, la chica desaparece, él piensa que está muerta, al final la encuentra, el chico regresa a su prepa, fin. Boys in the Aquí Hood pues también, se sigue ¿no? estas pautas. ¿Cómo? Boys in the Hood. El de... No la he visto, pero a ver, cuéntame. Es... habla de pandillerismo. La vi yo de muy chico, pero fue sale Cuba Gooding Jr. y muchos actores afroamericanos buenos salieron de ahí, ¿no? Que era no sé, está buena esa película. Bueno, Pero ahora me llama la atención. No sé si estoy rompiendo con tu tren de pensamiento, pero me llama la atención cómo enfocamos los coming of age. Yo y mi pronunciación. Justo en la adolescencia, ¿no? Y creo que hay en todas las edades, ¿no? El primero que se me vino a la mente en cuanto los describiste fue El Vizconde de Bragelonne, que es la tercera parte de Los Tres Mosqueteros. Están Los Tres Mosqueteros, es un comic of age, porque viene D'Artagnan, que es casi poco más que un niño, y termina convirtiéndose en mosquetero. Viene 20 años después, en la que él ya es un capitán que nunca logró crecer. Se conecta con el nuevo con el cardenal Chico Mazzarino, y vuelve a tener otro crecimiento. Y después viene Vizconde de Bragelonne, que es el hijo de Athos, pero ya son viejos ellos y se dan cuenta de su vejez. Entonces siguen con las aventuras, pero dicen, ya no puedo, necesito una almohadita aquí en mi sillón para poder grabar, ¿no? Entonces los coming of age se van dando. Normalmente ocupo yo mucho el ejemplo de Two and a Half Men, cuando está hablando Charlie Sheen con el chavillo, pero pasa en muchos estadios, edades, ¿no? Sí, o sea, el coming of age es continuo, todo el tiempo está cambiando sí, tu de cuerpo, hecho, y todo el es tiempo. algo que comentamos ahorita, comentamos fuera de cámara, le estaba comentando esta Laura, como comúnmente enfocamos estos en los de adolescentes a adultos, niños adolescentes, como en ese periodo. Pero estos también existen como de adulto joven a adulto, de adulto a entrando a la vejez, o incluso dentro de la vejez, ¿no? Películas que hablen sobre la crisis de la mediana edad, pues van a ser ese ejemplo perfecto. Ahorita le comenté a esta Laura y también se los recomiendo a nuestros espectadores. No recuerdo el nombre en japonés, pero la pueden buscar así. La película se llama Tiembla todo lo que quieras, que es un comic of age no ubicado en la adolescencia, es de una adulta joven que ya está entrando en la adultez plena. Que la trama es esta protagonista que vive obsesionada con un amor frustrado de la preparatoria, y que la película te plantea, nunca acabó de crecer por este amor frustrado, ¿no? Entonces va a hacer todo lo posible pues por reencontrarse con este amor frustrado y ver qué pasa. La película es muy buena, es muy triste, como casi todos los comic of age va a ser muy triste, pero este ya habla de una pauta distinta. Y hay otro ejemplo de adultez a vejez que se llama Hola, mi nombre es Doris. Mendiga película, la adoro, pero también es muy triste. Es una mujer ya mayor que vivió toda su vida cuidando a un familiar. Este familiar muere y ella ya no sabe qué hacer con su vida. Y al no saber qué hacer con su vida entra en una crisis. Y en esta crisis se acaba enamorando de un hombre 20, 30 años más joven que ella, pero no es un amor fetichista, o sea, realmente está enamorada, pero como ella nunca se permitió vivir el amor, no sabe qué hacer.
Es casi como si viviera su primer amor a esta edad. Y a la par tiene que enfrentar el detalle de su edad, que ya no está para esas cosas, o quizás sí está, según quién. Vean esa película, o sea, esa película es maravillosa. Y estas películas plantean, ¿no? La llegada de la edad o llegar a la edad en un punto distinto. Muchos western, de hecho, van a hacer esto, como el gran sheriff viejo que ya no es nadie para cuidar al gran pueblo. La película de Logan, pues va a ser también otro ejemplo de esto, ¿no? Ahora, fíjense que en este caso de Harry, Tiempo. pues Antes de que tomes Harry. Para que vean que siempre hay algo detrás de los memes. Por eso se convierten en memes. Básicamente, Animales Fantásticos 3 es un comic of age. Hay un meme en el que dicen cómo pasó de utilizar trajes sofisticados y ser así ultra guapo a convertirse en el viejito que es director de Hogwarts. Ahí está la respuesta. En el 3 es en el que está la ruptura con la antigua amistad, está la ruptura con los ideales antiguos, la misma ruptura del pacto de sangre, ¿no? Es, ya no soy joven, ya tengo otras responsabilidades, tengo que transformarme, tengo que cambiarme. Y por mucho que te ame, no puedo seguir contigo, porque no es adecuado, no es correcto, es un comic of age, es el crecimiento de Dumbledore. Y es en el momento en el que Dumbledore deja de ser, pierde, digamos, a mi gusto, todo el potencial de volverse en el emperador supremo del mundo mágico, ¿no? Ese es el momento en el que él renuncia a ser el dominador del mundo mágico. En el momento en el que se rompe el pacto de sangre con Grindelwald. Seguramente Malfoy no va a estar muy de acuerdo de esto, pero sí, es en el momento en el que renuncia a sus sueños de juventud y entierra todo su potencial Dumbledore, y decide ser el titiritero detrás de las bambalinas. Dejen, tomo agua en lo que sueltan en el siguiente comentario. No voy a soltar comentario hoy porque no vamos a terminar nunca. Esto es una discusión de diario en esta casa. Así que... Muy bien, vale. Continúen. Que de hecho yo creo que se podría hacer un cierto análisis a animales en las tres, quizá. Yo lo vería más por Jacob, ¿no? Pero bueno, igual con mis peros, ¿no? Porque hay varios detalles en la trama, ¿no? Pero bueno, regresando con Harry, estamos más enfocados en esta parte de la infancia y adolescencia, y aquí, pese a ser muy fan, aquí sí puedo hablar de una carencia. No podemos contemplar esto en ningún adulto. Los adultos no cambian en Harry. En la saga, o si los adultos cambian, son cambios como que chiquitos, ¿no? O sea, bueno, y tiene sentido, o sea, no son los protagónicos de la historia. Más bien, los adultos no cambian, cambia la perspectiva en la que se ve a los adultos. Que bueno, es muy propio de los comic of age. También los comic of age enfocados en personas adultas. Los adolescentes no cambian, cambia la perspectiva que el protagonista tiene de los adolescentes. Entonces, pues ahí se cumple esta pauta. Los adultos no cambian, cambian la perspectiva que se tiene de los adultos. Y finalmente viene la aceptación del cambio, que este cambio, llámese edad o llámese algo emocional. Ahora, en Harry me gusta mucho, o sea, las películas me encanta el detalle, vamos viendo a los actores crecer. Eso no tiene precio, claro, no tiene precio. Se ha tratado de replicar en otras sagas, no se ha podido. No creo que se vuelva a poder, o sea, de plano no creo que se pueda. Pero yo me quedo, y es algo que he platicado mucho con Laura, estos cambios se perciben a nivel emocional, a nivel mental en los libros. Porque ves a Harry, dejas de ver que ve todo el mundo con maravilla y lo empieza a ver con pesimismo, y para que al final no vea ni con optimismo ni con pesimismo, sino con cierta esperanza, nada más. ¿Ves cómo la perspectiva que tenía de ciertos adultos cambia? ¿Ves cómo deja de ver con
cariño a ciertas personas, ves cómo ve las cosas de una forma distinta y ves cómo le duele aceptar el cambio. Y le duele mucho tener que acabar aceptándolo, pero tiene que acabar cediendo porque ese es el crecimiento. Harry, sí, Harry es la historia del crecimiento de un niño. Sí, ponle varitas, ponle magia, pero a final de cuentas es eso, es la historia de un niño creciendo, enfrentándose a los días a días de ese crecimiento, enfrentándose a terminar con un amigo, enfrentándose a los males del amor, enfrentándose a dramas por cosas pequeñísimas y después tener que enfrentarse a cosas demasiado que se sienten demasiado grandes para él, enfrentándose a tener que aceptar que la gente a la que tanto admiraba quizás no era tan buena y a la gente a la que tanto le temía quizás no era tan mala. Es eso, Harry Potter es eso, la confrontación de un niño a convertirse adulto. Creo que sí hay un par de personajes que crecen, por lo menos, y a lo mejor estirándolo mucho, que es el cambio que se da en Albus y el cambio que se da en Severus después de la maldición del anillo. Oh. Ellos dos se transforman. Albus dice: me sentí como el mago poderoso que creí que era y fíjate, valió queso. No sirvió, no se pudo, me confié, ¿no? Me asumí mucho más fuerte de lo que era. Y Severus también tiene que hacer este cambio, ¿no? En el que dice: tengo yo esta responsabilidad con Albus, con Harry, pero sobre todo conmigo mismo y con mi memoria, y por eso necesito cambiar. Ellos dos son los que creo que tienen cambios. A lo mejor ya, digamos, echándole un poquito más de ganas, podríamos ver un poco el cambio de Lupin, un poco el cambio de los papás Weasley, pero tampoco es como que lo aborde mucho porque Harry simplemente no les pone mucha atención, ¿no? Tiene tantas cosas en la cabeza que ya no puede, ¿no? Digamos, en Mamá Weasley se puede ver dos cambios, ¿no? A lo largo de la historia. Primero cuando se vuelve mamá y después cuando tiene que defender a sus hijos, ¿no? Cuando muere... Deja de ser un personaje pasivo para volverse un activo, ¿sí? Sí. Era un personaje activo, se vuelve un personaje pasivo y después les recuerda: acuérdense que no porque yo sea ama de casa no significa que no haya sido una buena duelista, no significa que no haya sido una buena bruja y no significa que no tenga yo herramientas para defenderme, ¿no? Entonces ahí hubo varios cambios en Molly, ¿no? Te digo, principalmente sobre todo esos dos me parecen mucho más claros, ¿no? El cambio de Albus y el cambio de Severus con este, digamos, acontecimiento específico, ¿no? Que es la maldición del anillo, sí. Del anillo. Fíjense que, y bueno, ya hablando de otros personajes que tienen su respectiva transformación en eso, pues está Hermione, que pues para mí, a lo mejor Ron sí, pero como que Ron siempre aceptó cómo funcionaba el mundo mágico, ¿no? O sea, Ron es más bien, me parece, como este personaje que se mantiene estoico, que tiene sus respectivos cambios, pero que es como estoico pese a las circunstancias. Hermione, por supuesto, va acá. Hermione aceptando cómo funciona el mundo y teniendo que jugar con sus reglas, me parece eso. Esta Luna me parece como un personaje muy estoico también, muy al estilo Ron, pero a su propia manera. El viaje de Luna es más bien como un mantenerse siendo fiel a ella misma. Con Ginny yo diría que sí viene a lo mejor en mucha menor medida, pero también vería, pero con el personaje favorito, obviamente, con Neville sí hay todo esto. Neville viendo cómo confronta la realidad de sus padres, esta ruptura de lo paternal cuando deja de utilizar la varita que no era suya y acepta su propia varita. Y bueno, el enfrentamiento al trauma del inicio, que nuevamente a mí me parece muy claro con esto de la varita, que es la representación de estar cargando con algo que no le corresponde para finalmente aceptar algo que sí le corresponde y crecer a partir de eso, ¿no? Entonces,
Pero pues bueno, aquí y reconociéndolo y cediéndolo, realmente el personaje que más cambia pues es Harry. Pero y yo creo que, y es algo que Laura me ha llegado a decir varias veces, pero es que lo vemos desde sus ojos. Sí, claro. Es que nosotros vemos esto desde los ojos de Harry. Y creo que aquí, o sea, por más que podamos bromear, tirarle al personaje y demás, eso es algo como muy único, ¿no? O sea, Es, creces con él, pero o sea, es casi como un ritual de paso leer los libros mientras lo ves creciendo. es que también ahí es parte del crecimiento que tiene Rowling en sí misma. O sea, lo puedes ir notando, ¿no? Puedes ir notando cómo hasta cierto punto busca eh, reconciliarse con sus padres y con su pasado, ¿no? Busca lo toma, si quieres llamarlo de alguna manera, eh, como una herramienta terapéutica en la que ella puede verse a sí misma y en la que puede ella resolver todos los conflictos que había de antes, ¿no? No soy experto en vida de Rowling, tampoco soy tan chismoso como para meterme a ver su biografía, pero sí he notado esto, ¿no? Un dato muy específico que comentaba con Lau, que hemos discutido varias veces, es la posible influencia de Alan Rickman en el desarrollo de Severus. Viene la primera película, ves al Severus Snape de Alan Rickman y es el Severus Snape. Se vuelve amigo con Rowling y empiezas a ver el desarrollo en Severus, porque la mayoría de los personajes son bastante planitos, ¿no? No cambian, o sea, Luna, Ginny, los gemelos, o sea, de todo, digamos, todos los que están alrededor terminan siendo bastante planos, ¿no? Y de repente creo que esta influencia, digo, esa es mi teoría, ¿no? Me lo estoy yo inventando de la cabeza. Solo ella sabrá, ¿no? Solo ellos sabrán si realmente fue así. Cómo, eh, cómo creo que esta influencia es la que permite que empiecen a desarrollarse mucho más los personajes y que se enriquezca la historia. Porque se nota cómo se transforma la historia a partir del cuarto libro. Dices, ay güey, esto ya es otra cosa, ¿no? O sea, me aventé 3 libros de introducción para empezar a ver cambios, digamos, ¿no? Y ya a partir del cuarto libro dices, ah, no, pues sí está chido, ¿no? Sí se empiezan a tomar matices, empiezan a tomar vida propia los personajes, ¿no? No todos a lo mejor, porque también si no terminaríamos con una saga extensísima más de lo que ya lo es. Y pues no te da la cabeza a veces para darle a todos, ¿no? Sobre todo si estás enfocado en la perspectiva de Harry, ¿no? Harry tampoco le iba a poder poner atención a todos ni poder Los analizarlos a personajes, todos, ¿no? ¿sí? Porque hubo unos que los veía a veces en la escuela y nada más, ¿no? Creo creo que es importante esto, ¿no? Como también los cambios en el autor se van viendo los personajes, ¿no? Y se va notando cómo va agarrando más experiencia la autora y eso hace que los personajes se enriquezcan. Entonces termina siendo una mucho mejor saga, ¿no? Con más elementos que permiten, digamos, no sé cómo decirlo, pues sí, que se haga más rica la historia. Bueno, pues literalmente aquí vemos pues, un crecimiento de Rowling, ¿no? O sea, justo como llevando esta llegada de la edad, pues no solo en la parte literaria, ¿no? Una parte muy meta por parte de la autora. Y ya este detalle de lo meta, pues haber crecido o crecer al lado de esto, pues nuevamente va a dar una perspectiva muy distinta. El ir creciendo junto a estos personajes, que las inquietudes sean
similares, este proceso de identificación va a ser aún muchísimo más intenso. A mí bueno, como la mayoría de las historias de Comic of Age, que me gusta mucho de este Harry, su llegada de la edad y la aceptación es, los cambios van a ser inevitables, a aceptar lo bueno, alejarse de lo malo y saber que uno no deja de crecer. Saben que si para mí se siguiera retomando, que no quisiera, pero sí, que si siguiera retomando la historia futuro, pues sería ahora pues cómo se enfrenta a otro cambio de edad, ¿no? Ya en una edad adulta, que no quisiera, repito, o sea, universo, escúcheme que no, porque siento que no saldría bien, pero sería interesante ver esto, ¿no? Ahora esta nueva llegada de la edad, pero ahora visto desde esta perspectiva adulta, ¿no? Y bueno, ahí como comentario, creo que pues va a ser muchísimo más fácil en ocasiones acabarse identificando con las historias de adolescente a joven, porque bueno, o sea, va a haber un público muy fuerte pues, de temprana edad que consuma mucho esto, gente adulta que siga consumiendo esto va a poder decir yo me identifico con esto, y pues ya a lo mejor los de otras edades no van a ser tan consumidos ni por los jóvenes ni por las personas que ya estén en esos rangos. Es triste, pues porque les digo, o sea, los ejemplos que les puse me parecen como ejemplos magníficos de lo que se puede llegar a hacer, pero bueno, sigue habiendo ejemplos aún así. Pero bueno, a mí el detalle de este Harry creciendo para mí es el recordatorio, ¿no? Que tal como nos dice Stakes, nos decía hace rato, pues que nunca dejamos de crecer. No dejamos de crecer, ¿sabes? O sea, sí, Harry Gryffindor ganó la Copa de las Casas y ese era el mayor logro que podías alcanzar en este libro, y luego creces y es como sobrevivir a un año en la escuela y ese fue el logro más grande, pero ahora le salvé el alma a alguien y le conseguí libertad y ese fue el logro más grande, y ahora te estoy viviendo el luto, otro gran logro, ahora el gobierno me cree, otro gran logro, y ahora tengo que aceptar que mi padre se fue con este Dumbledore, que ese fue otro gran logro, y ahora el último gran crecimiento. Acepto la muerte. O sea, ¿y cómo pasamos, no? Como de este Harry, que lo más importante en su vida era ganar la Copa de las Casas. La Copa de las Casas. O sea, y ese era su mundo. O sea, todo porque ese era el tema central. ¿Cuántos puntos va ganando cada casa para que al final la recompensa sea aceptar la muerte como una vieja amiga? Es como, no te pases de lanza, es que esto es crecer. En todo momento Harry llevó esa doble vida, en todo momento fue así, porque Harry era un niño que quería ganar la Copa de las Casas, pero al mismo tiempo estaba Voldemort que lo quería matar, o sea, para él siempre fue esa doble vida. Y ahora viene la parte más difícil, es Harry Potter y los retos del salario mínimo. ¿Qué pasa? No, lo digo en serio. ¿Qué pasa en el momento en el que ya no tienes tantas aventuras? ¿Cómo enfrentas la vida en el momento en el que ya no tienes perspectiva a nuevas aventuras? En el que dices, mi perspectiva ya básicamente se basa en el aburrimiento y en la estabilidad. Hay nuevas aventuras. ¿Cómo le pasó a Shrek 4. Eso es Shrek 4. Ajá. No sé. No, ¿sabes? Pero creo que tiene lógica pensando que a Harry le gustan las aventuras que se haya vuelto policía, ¿no? O sea, considerando que se va a estar enfrentando a magos oscuros, pero pues viene también este detalle, ¿no? Ahora, ¿cómo te enfrentas? Bueno, y que yo creo que nuestros espectadores a lo mejor ya van a poder familiarizarse más con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo te enfrentas ahora a esto? ¿Cómo? No sé. Sí, claro, cuando la magia se vuelve normalidad, ¿no? Cuando que eso es lo que pasa en los libros. Es el asunto, ¿no? ¿En qué momento deja de ser sorprendente las cosas que pasan en la vida, ¿no? Porque ya son cosas completamente normales, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, a mí me gusta mucho Arthur Weasley, en el que Arthur Weasley no pierde su capacidad de sorprenderse. Maravillarse, ¿no? Aunque no se sorprende con la magia, se sorprende y se pregunta genuinamente ¿para qué sirve un patito de hule, no? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona el teléfono? ¿Por qué
no le hacen encantamientos agrandadores a los vehículos, ¿no? O sea, son preguntas sinceras en las que le permiten a él seguir viviendo aventuras, ¿sí me explico? Dentro de esta normalidad, pasividad, que es a final de cuentas aparentemente a todo lo que nos empuja nuestra cultura, ¿no? El punto máximo es ganar la copa de las casas y ya no hay más. Llegas a la cima y te pierdes, de ahí es el vacío. Y yo creo que siguiendo esa secuencia de ideas es ¿cómo haces eso? Viendo la magia de la cotidianidad. Ahí está. O sea, es no sufrirla. Es no sufrirla. Ahí viene el punto. O sea, y justo esto de lo que se construye, y creo que el mismo género del Comic of Age te da la respuesta. Es que esa cotidianidad que tú ves como algo normal, es no verlo como algo normal, es como verlo algo extraordinario. Y pues a lo mejor en un ejemplo muy burdo, con otra película inglesa, la de Una cuestión de tiempo, About Time, de un viajero en el tiempo que hay un momento en el que el personaje revive todos los días de su vida, es como, acabé mi día, voy a revivir mi día, y se fijan los pequeños detalles. ¿Como el día de la marmota? Disfrutar. ¿Cuál? ¿Como el día de la marmota? Como el día... No, pero este personaje no está encerrado en bucles, él es un viajero consciente de tiempo. Él conscientemente decide revivir el día que acaba de vivir, no eternamente, solo lo vive 2 veces. Una forma normal y luego lo vive repetido. Para que esa vez que lo repita disfrute más de las pequeñas cosas. Y nuevamente, la magia de la cotidianidad ahí. Pero bueno, yo sé que como lo digo yo mucho desde la perspectiva muy romántica, ¿no? Ya sé que no funciona así. Pero bueno, pensando en Arthur, yo pienso en esto. O sea, es que Arthur ve la maravilla en cosas cotidianas. ¿Cómo podemos encontrar una respuesta a esto? ¿No? Creo que es una pregunta importante, ¿no? Mi respuesta ahí, o sea, pero yo hablo con mucho de mi horizonte, que yo sé como cada quien va a tener su respuesta. Conectando con otras tertulias, con la catábasis, con la nábasis, con el viaje heroico, incluso con lo de fantasía urbana. Yo vivo mis días como si fueran una aventura épica. O sea, honestamente, o sea, yo me levanto y como me narro a mí mismo, ¿no? Como, y ahora he de levantarme a enfrentarme los fríos vientos de la madrugada para chocar contra la bestia de acero que me llevará al trabajo. Pero es que yo trato de verlo, o sea, cuando voy subiendo unas escaleras, mi perspectiva es y aquí estoy en mi anábasis como buscador por ir por un borrador que sí sirva. O cuando persigo un estudiante que está haciendo algo malo y ahora he de cazar a la travesura inquieta que se trata de escabullir entre las garras de la justicia. Pero, o sea, bueno, yo hablo mucho pero es que pues para mí, o sea, auténticamente para mí, subir al último piso de un centro comercial va a ser viajar al supramundo. Para mí viajar en el metro va a ser ir al inframundo. Para mí viajar a comprar unos chetos va a ser una aventura épica en la que cuando yo salto un charco estoy saltando las grandes aguas del tiempo. O cuando veo un gatito que se acerca a mí es como, y las deidades me han enviado a un felino que me guiará. Pero eso es... Soy un nerd. Soy un nerd. A mí me funciona eso. A mí me funciona eso, ¿no? Es que también es un poquito debido a que, pues, mientras más vives, más consciente eres de la fragilidad de la vida, como nos ha contado Ixe. Y es exactamente el asunto. Justo a ese punto iba mi pregunta, ¿no? Es, ¿cómo lo haces? Pues haciendo esto. Haces un programa, haces dibujitos, juegas, ¿no? Por ejemplo,
cuando estoy yo acá trabajando en el taller, digo, ay, me quedó, ay, no lo puedo decir como lo digo porque me regaña Malfoy, pero es como poder encontrar justo que es extraordinario, ¿no? O sea, que realmente es extraordinario todo esto, ¿no? Hay una cita de Sagan que no me sé, lastimosamente, en la que Sagan dice, no te preocupes por lo improbable o por lo pequeño de tu vida, ¿no? O sea, es precisamente por lo improbable y por lo pequeño de tu vida, por lo que, o sea, cuántas posibilidades en contra tenías. Y aún así sucede, ¿no? Y aún así está pasando, y aún así sucedió. Y esa es la forma que tenemos nosotros para poder romper con la aplastante cotidianidad de nuestra cultura, que nos obliga a formarnos de cierta manera, a comportarnos de cierta manera, a decir ciertas cosas, a pensar ciertas cosas, ¿no? ¿Funciona para ciertas cosas? Sí funciona para ciertas cosas, sí tiene buenos efectos, pero no necesariamente esos objetivos, no necesariamente los objetivos de tu cultura van a corresponder con tus necesidades personales como sujeto. Ouch. Pero sí, es pastilla dura de tragar, pero pues así es. Sí, pues aquí estamos, hay que chambearle, ¿no? A mí me preguntan, ¿cómo te va? No, pues a mí siempre me va bien, ¿no? Y ¿y cómo andas de chamba? No, pues mucha chamba, poco dinero, pero pues a final de cuentas hay chamba. Sí, chamba hay, ¿no? El asunto es que la forma en como yo voy a abordar estos conflictos y estas eventualidades no depende de afuera, depende de adentro. Yo soy quien decide y yo soy quien toma las metáforas de todas estas historias que me permiten enfrentar todos estos problemas. Para eso nos sirve Harry Potter, para eso nos sirven las películas, para eso nos sirve la misma música, ¿no? Estás con la música y estás bailando y el movimiento te ayuda a tomar una perspectiva y hacer las cosas de forma distinta, ¿no? El pensarlo como tú lo haces, ¿no? El estar en un juego de rol permanente. A final de cuentas estamos en un juego de rol permanente porque tenemos que presentarnos con un personaje frente a nuestras familias en nuestras casas, con otro personaje frente a los vecinos, con otro personaje frente a las personas desconocidas en el camión, con otro frente a nuestros alumnos en clase, frente a los otros profesores, frente a los directores y frente a todos los diferentes espacios. En cada uno de estos momentos estamos viviendo el monomito de la tertulia pasada, ¿no? Y en un constante y eterno crecimiento, ¿no? Creo que no dejamos, más bien ese es el punto, no dejamos de crecer, ¿no? Crecer es equivocarse te ayuda a crecer, nunca dejamos de crecer, nunca vamos a dejar de equivocarnos, pero más como algo negativo es, siempre vamos a tener la posibilidad de cambiar. Claro, ¿no? El asunto es que yo lo quiero ver así al menos. El asunto es que no dejar que te coma la nada, ¿no? Regresando otra vez a como fantasía. No, como Michael Ende. No, de la historia interminable. En el momento en el que en el que les llega la apatía, la nada es que se los puede comer. Pero es porque son apáticos, o sea, ya no tienen razón, pero la razón no viene de afuera, la razón es una razón interna. La razón es una razón que uno mismo genera y que uno mismo se inventa. Y a lo mejor puede ser válida para los otros o no. Pero no se le estás imponiendo al otro.
No le estoy yo diciendo a Malfoy, es que tienes que pintarte hoy de rosa porque te voy a poner un filtro, ¿no? O sea, ella se quiso maquillar de rosa hoy, ¿no? Digo, también le puse el filtro, pero no, digamos, no fue que yo obligara a Malfoy a estar allí enfrente, ¿no? En cámara. No es que te estemos obligando a ti, ¿no? Es por el puro placer y por el... porque sabes que te tiene algo, que te brinda una satisfacción propia, ¿no? El estar haciéndolo. Entonces, eso es lo que termina. Sí, claro, sí, exactamente, eso es una cuestión de qué, perdón, no te escuché. De voluntad. Ah, gracias. Es precisamente eso, ¿no? Es voluntad no únicamente en el sentido de acceder a, ¿no? Es la voluntad, ¿no? Que hablábamos. De accesar, como dirían los de los bancos. que hablábamos en alguna otra tertulia, ¿no? Es ser el héroe de tu propia historia permanentemente. Decidir serlo. Ay. No, está bien denso, si me dejan. Es que está. Es que así cabrón, es que estamos así todo el día, todo el tiempo, ¿no? Y necesitamos hacerlo para poder afrontar a esta nada todopoderosa, ¿no? De repente no me gusta mucho ponerme tan depresivo en el canal, ¿no? Sobre todo porque lo ve gente más emocionalmente joven. Vulnerable como tu vieja. Además de eso, ¿no? O sea, lo ve gente más joven, ¿no? Y no quiero que ellos tengan una perspectiva negativa o una perspectiva pesimista, ¿no? Pesimista de la vida. No necesariamente, incluso aunque sean pesimistas. O sea, yo creo que precisamente sabiendo a qué te enfrentas, le pierdes el miedo al miedo. Es otra vez las reliquias de la muerte, las reliquias de la vida. Sabes a qué te enfrentas. Sabes que es una batalla que en algún momento va a terminar, pero que solo está en tus manos la forma en cómo vas a enfrentar esa batalla. Entonces, ¿saben? Creo que se me ocurre un personaje que hace mucho eso, o sea, Harry, porque yo estaba pensando, Harry ve con desencanto, o sea, mientras va pasando los libros deja de maravillarse, o sea, y tiene sentido, o sea, el tipo está en medio de una guerra, él es el ojo del huracán, tiene sentido, pero Luna, cómo adoro el personaje, ahí, Luna creo que es esta visión que Ike se comenta, que yo medio trato ahí de explicar. Luna es esto, o sea, es decidir ver las cosas de forma alegre, o sea, independiente de lo del personaje, cómo fue construido, pero aquí es que pienso mucho en una escena que me cala mucho, cuando van a la casa de Luna y ven la pintura con la cadena escrita con la palabra Friends. Es ¿por qué? Porque para Luna, o sea, algo que para Harry es normal, estar con Hermione y con Ron, para Luna no es algo, o sea, dentro de la cotidianidad puede ser cotidiano, sí, pero es algo maravilloso, porque ella está viéndolo de una forma maravillosa. O sea, creo que ese es el contraste, ¿no? ¿Cómo decidir verlo? O sea, y lo que dice Ixen, ¿no? Es como un acto de voluntad, de decisión, de querer hacerlo, de decidir hacerlo. Y que bueno, o sea, sí, Harry ve con desencanto, pero incluso en Harry vemos y que creo que eso es justo parte del crecimiento, el poder de la elección sobre ti mismo. Porque no es que Dumbledore le diga a Harry, tienes que ir a matarte, niño, no, es que Harry decide hacerlo. Y creo que ese es un punto que acabo de llegar, gracias Ixe, gracias Laura por permitirme llegar a este punto. Es que ese es el parte del crecimiento, y creo que esa es una parte fundamental también del Comic of Age, de la vida en este caso,
del crecimiento. Es que tú tomas el poder de decisión, de voluntad y de elección, no sobre la vida, sino sobre ti mismo. Exactamente. Está bien. Sí, claro, es que hay cosas que no están en tu poder, ¿no? Hay cosas que no están en tus manos, pero hay muchas cosas que sí, ¿no? Quería ahorita, estoy buscando la cita de una canción de Rush para que noten mi edad. Denme un segundito. Mientras tanto, Free Will se llama la canción. Y dice... ¿Nos vas a cantar? No, les voy a leer. A ver, se les voy a traducir mejor. A ver, denme un segundito. Puedes elegir una guía lista en alguna voz celestial. Si eliges no decidir, aún así has tomado una decisión. Puedes elegir entre miedos y fantasmas y amabilidad que puede matar. Elegiré un camino claro. Elegiré mi propia decisión. Se llama Free Will la canción. Esta parte de aunque cuando decides no elegir, también estás decidiendo, también tomas una elección. Y entonces ahí es... Sí. Es dicen ¿cómo se llama el maestro que es amigo de Ang? El viejito. Bumi. Que tomas el ki... neutro. El ki positivo, el ki negativo y el ki neutro, ¿no? No es el ki, era el... Ay, se me olvidó ¿No la era palabra. ki? No es ki. Pero bueno, si se habla del ki, es del aire y de la energía y como sea. Pero la forma en cómo lo abordas, ¿no? O sea, puedes tomar una acción, puedes también decidir, digamos, una acción a favor, una acción en contra, o puedes decidir no actuar. Y a final de cuentas siempre hay una elección ahí, ¿no? Y ahí depende de uno mismo, ahí es donde está la voluntad del héroe, ¿no? ¿Qué elección vas a tomar? Yo con eso Creo que ya no tengo más del cómico feche. Ya. Nos aventamos un ¿Te ratito explotó con esto, la ¿no? cabeza? No, como siempre. De hecho, como siempre. Como Muy siempre bien. me abre mucho la perspectiva. Me da gusto ser de alguna utilidad. Bueno, espero que sea de una utilidad y que no te deje peor entonces. No. Peor no, jamás peor. Ok, perfecto. Bueno, profesor Genofón, ¿te puede dar usted algunas conclusiones para después ir yo a las mías y terminar con esta con esta entrevista como en Lelutier? Pues yo me aventé como media hora de conclusiones, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? ¿Qué es el cómico? ¿Cómo la llegada de la edad se aborda en Harry Potter? Pues es básicamente todo su crecimiento. Conforme van pasando los años, le van pasando cosas distintas y va aprendiendo y va abordándolo de forma distinta. Ahora, necesito darme una rasurada. Y peinarte los bigotes. Sí, es que no me queda. Luego me... Bueno, ya, ¿y luego qué? Les iba a presumir mis pelos y no me dejaste. No, por favor. ¿En qué estaba? Ah, sí, el Coming of Age. Que es un proceso continuo, ¿no? Pero es un proceso subjetivo.
del que no necesariamente estamos conscientes todo el tiempo, ¿no? El cuerpo va cambiando, las circunstancias van cambiando y se dan estas transformaciones, lo queramos o no, y nos demos cuenta o no. Y básicamente ese es Harry Potter y lo que pasa también con muchos otros personajes, ¿no? Con Dumbledore sobre todo, para hablar de viejos. Sí, el coming of age puede darse en muchas edades de formas diferentes, en mundos mágicos y no mágicos, pero en todos los casos yo creo que se trata de la aceptación de que tú cambias, de la aceptación de que hay cosas que no puedes cambiar o cambios que no puedes detener. Y cómo abordas eso, cómo creces tú y cómo terminas viviéndolo. No creo manches, que esas serían mis conclusiones. El elefante en el cuarto. Voldemort en el cuarto. Voldemort siempre se negó al Comic of Age. Llevamos 2 horas hablando de esto y nunca lo mencionamos. Bueno, pues vuelvan a empezar si quieren. Yo ya he dado mis conclusiones. No, pero sí. Voldemort nunca aceptó el cambio y ese fue el gran error. Nunca aceptó. O sea, fue tanto su miedo a aceptar incluso la muerte, el cambio a eso que... Dios santo, oh Dios, sí es cierto. Qué fuerte, No, wow. Es cierto, el personaje nunca aceptó el cambio. Sí, ¿no? Nunca. Él fue el que nunca quiso cambiar. O sea, incluso... No, o sea, es como, no puede ser incluso el rechazo, ¿no? El rechazo es lo que lo motiva. Es como, pues no vas a ser maestro de artes oscuras, pues de ahora en adelante todos los maestros de artes oscuras van a valer siempre. Van a durar solo un año. Sí, claro. Él no quiere envejecer, no quiere morir. Ni siquiera Flamel le pasó eso, ¿no? Flamel fue capaz de encontrar la pandemia, iba a decir, la piedra filosofal y el elixir de la vida, precisamente porque fue capaz de introducir los cambios, ¿no? Es la base de la alquimia. Qué fuerte, no puede ser. Sí, es que la alquimia no se centra nada más en la inmortalidad. La alquimia tiene intención de purificar y dentro de esa purificación está la aceptación de que también la muerte existe. Pero Voldemort estaba chocando con pared todo el tiempo y eso fue lo que finalmente a él lo mató. Cometió actos de hibris, cometió actos antinaturales. Fue en contra de la vida, de la muerte y de todo el mundo, y eso fue lo que causó su derrota, el ser una piedra incapaz de doblegarse, de aceptar nada, tal cual lo están diciendo. Verde, qué fuerte, carnalito, qué fuerte. Bueno, pues entonces tus conclusiones, Malfoy. Yo pensé que íbamos a empezar con la tercera parte de esta bella tertulia, ahora solo hablando de Voldemort, pero bueno, si ya se quieren ir. Yo quiero más bien, digo, no lo puedo decir en cámara, pero si quieren nos aventamos la tercera. ¿Cómo andan ustedes? Eso, solamente epílogo de Voldemort. Háblenme de Voldemort, cuéntenme, ya... Ixe, me haces favor de cortar cuando dices elefante en el cuarto y ahí que empiece la tercera parte de esta tertulia de Coming of Age y seguimos, ya di yo digamos las preconclusiones, pero la verdad es que creo que hay bastante que explorar. Háblenme de sus impresiones. Ok, pasa. Vale, yo llego hasta aquí, amigos, disculpen, es que ya estoy out. Ya está out. Lo dejamos. Si quieren lo retomamos otro día. Sí, lo retomar porque nos vamos a aventar todavía otra hora, sabroso. Por lo menos. Sí, okay. Sí, yo creo. Nos vemos dentro de 3 semanas. Acá, pues muchas gracias. A las personas que nos estén viendo en Twitch, pues muchas gracias. Ya escucharon ahí. Pues ya nos va a tocar ahora Voldemort, ¿no? Ay, Dios santo, no, sí. Ok, hay mucho que analizar, Sí, está rudo.
Entonces, a ver, vamos a darle cierre a esta tertulia. A Twitch. A esta parte. No, vamos a cerrar tertulia. Vito Profe, tus redes. Claro que sí, me pueden encontrar en el canal de YouTube Mito Profe, donde pues respondo algunas dudas muy generales de mitología. También me pueden buscar en el canal de YouTube Monstrología Podcast, donde le damos junto a un químico, un biólogo, un veterinario y una persona que conoce de mitología, hablamos de cómo serían anatómica y científicamente correcta la existencia de distintas criaturas como el Pegaso, Cerbero, etcétera, etcétera. También me pueden encontrar en el canal de YouTube Mitología, Cultura y otros vicios, donde junto a antropólogos, literatos e historiadores platicamos en mesas redondas sobre varios temas sobre mitología. Pueden encontrarnos en el mismo grupo de Facebook, Mitología, Cultura y otros vicios. Y para humor muchísimo más rápido, en mi TikTok, MitoProfe. ¿Ya descubrieron cómo está hecho el tejuino? No, todavía no. Es como ya el próximo. Okay, ya está eventual. Bueno. Ese y el chingadera con concha. Ok, pues ahora creo que terminé hosteando yo. ¿Tus redes, Malfoy? Yo aparezco en Facebook como figura pública en la fanpage de Laura Malfoy. También está la página de Tertulias Mágicas en Facebook y estamos en YouTube, Twitch, TikTok, etcétera. Aunque nuestro principal fuerte y a donde estamos enfocados es YouTube. Así es, a mí me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter creo que tengo, no sé. De todos me encuentra como Icgenofonte Morgan o Icgenofonte Morgan Mirdin o variaciones así. Es el viejito. Ahí me pueden encontrar, me pueden mandar mensaje, me pueden mandar solicitud. No estoy seguro si se los pueda responder porque Malfoy me tiene chambeando todo el tiempo, pero aquí estamos al pendiente de sus dudas. Suscríbanse, denle like si les gustó, denle no like si no les gustó. No se olviden nos falta el comercial. No se olviden de darle like, suscribirse y todo lo demás. Para alimentar el algoritmo. Sí, bueno, como sea. Les pongo el que ya está pregrabado. Ahora sí, para los chicos de Twitch, muchas gracias por los que estuvieron aquí, aunque estuvieron brincando. Recuerden que pueden verlo aquí durante 30 días, sin cortes, sin censura, sin edición, sin nada. Nos aventamos 4 horas, sin contar la primera hora que se tomó sin sonido y que también estuvo muy buena. Pero pues entonces nos estaremos viendo aquí pronto. Muchas gracias, Mito Profe, por habernos acompañado, por compartirnos todo tu conocimiento. Y ¿qué más? ¿Algo más, Malfoy? Nada más. Nada más. Bueno, entonces detenemos. Gracias mucho. Gracias de antebrazo. Detenemos transmisión. Hasta luego. Si les gustó el video, denos like, manita arriba. Suscríbanse al canal y denle click a la campanita para que les informe cuando haya nuevo contenido y mientras tanto pueden aprovechar para ver nuestro viejo contenido. Además, estamos estrenando la nueva función de membresías, en que por un donativo mensual tan módico como ustedes lo decidan, podrán acceder a contenido exclusivo del canal y sus integrantes. Pero no se olviden de que si no desean donar, de todos modos podrán seguir disfrutando del contenido gratuito del canal como siempre y seguiremos añadiendo más y más. Ay, pero mejor si donen. Si prefieren patrocinarnos por otros medios, para seguir creando contenido pueden ayudarnos donando en Patreon. La página es www.patreon.com/tertuliasmágicas o invitarnos un café directamente por Buy Me a Coffee. No se olviden además de comprar artículos promocionales, vinilos decorativos y regalos personalizados en Personalizables Cuyo Virtuoso, que es la empresa que subsidia este canal, para que podamos seguir produciéndolo. Hasta luego.
A ver, seguimos grabando. Ahora 5, 4, 3. Detenemos grabación.